cosas, quiero tocar varias cosas en esta hora. En Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Ahí, del 13 al 22. Del 13 al 22 vamos a hacer un pequeño resumen para entender un poquito algunas cosas. Lo tienen todos, ¿cierto? Hebreos 6, ahí dice del 13 al 20, aunque también está ligado a los versículos del 10 al 12. Así que vamos a tratar en esta mañana del versículo 13 al 20, entender qué es lo que el autor está diciendo, pero voy a tomarme, ¿cierto?, aquí el permiso, si puedo decir, de leer del 10 en adelante. Yo lo voy a leer, ustedes por favor, con atención en sus Biblias, siguen la lectura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra y te ruego que en esta hora me ayudes a poder exponerla claramente, Señor, y para que cada uno de nosotros también pueda sacar esta enseñanza de este gran pasaje, Señor, donde nos habla de la superioridad de Cristo y muchas cosas que tienen que ver justamente con su sacerdocio. Por eso te ruego que nos ayudes, Padre, a entender primero el pasaje, a primer lugar a entender cuál es la enseñanza o cuáles son las enseñanzas derivadas de este pasaje, para finalmente aplicarlas a nuestro corazón y a nuestra conducta diaria. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú ya nos has dado en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes pueden observar ahí, hay una escalera, ¿cierto? ¿Cuántos peldaños tiene? 10. Muy bien. 10. Y esta escalera sigue todavía y va a tener ¿cuántos pisos? O escalones. 19. ¿Estamos claros? No hay ningún problema en eso, estamos todos claros. Ahora, volvemos al piso 1, ¿cierto? Para entender el contexto de Hebreos. Son 19 escalones, ¿cierto? No es que sean 19 escalones dogmáticos, no. En términos generales simplemente, pueden haber más, pueden haber menos. Pero haciendo una pequeña barrido de lo que hemos visto, vimos en los primeros capítulos la última voz de Dios, cómo Dios se revela, ¿se acuerdan? Dios, habiendo hablado antiguamente a los profetas, por los padres, en este tiempo nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero, y ahí habla de todas las prerrogativas de Cristo. Pero en el presente Dios nos habló y nos viene hablando a través de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Segunda cosa, su naturaleza. El autor de Hebreos nos habla de la naturaleza de Cristo. Tercera cosa, nos habla de su estatus. ¿Cuál es la posición de Cristo en relación incluso a los ángeles? ¿Se acuerdan que el autor tiene que hablar de los ángeles y poner y dejar claro que Jesús es superior a los ángeles? Porque los judíos tenían muchas dudas y tenían muchas creencias en cuanto a los ángeles. Cuarto, su misión. Quinto, su función sacerdotal. El llamado a creer en Dios, y ahí vemos varias cosas. El peligro de la incredulidad, el verdadero reposo, el poder de la palabra de Dios, el llamado a creer en Cristo. Fíjense que el autor va como ascendiendo hacia a un punto esencial. Hay una melodía desde el primer capítulo hasta el capítulo que vamos a llegar, que corre, ¿cierto?, por todos los capítulos. Es como un hilo rojo, ¿cierto? Se le llama leitmotiv también,
¿cierto? Un pequeño hilo en donde uno puede ver hacia dónde quiere ir el autor. Veamos qué es lo que sigue hablando. El capítulo 11 nos habla de los sacerdotes y Aarón. ¿Por qué nos habla de Aarón? Porque él está presentando a Cristo como sumo sacerdote y evidentemente tiene que hablar de quién Dios puso en el pasado, Antiguo Testamento, como sacerdote, la línea sacerdotal de Aarón. Entonces va a hacer un tipo de comparación ahí, ¿cierto? Cristo es un sumo sacerdote, ese no es de los nazis, ¿no? Sumo sacerdote, ¿ya? Según el orden de Melquisedec. Entonces hay algo nuevo para los destinatarios. Porque de acuerdo al Antiguo Testamento, quienes tenían derecho al sacerdocio eran, ¿quiénes? Los de la tribu de Leví. Pero Cristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y hay un problema. ¿Cómo puede ser sacerdote si no es de la tribu al que Dios estableció esa línea sacerdotal? Entonces el autor de Hebreos, ¿qué es lo que hace? Exacto, nos aclara la situación y va a decir que Cristo es de otra orden sacerdotal. La orden de este nombre tan raro que vamos a culminar en el capítulo 7, hermanos, con este tema de Melquisedec. Pero ya la palabra Melquisedec la ha escuchado ¿cuántas veces usted? Muchas veces, ¿cierto? Vamos a ir aclarando qué significa. El problema, ¿cierto? Hay un problema con los destinatarios ahí en lo personal. Sucede algo ahí. El llamado, hace un llamado al autor, hay una imposibilidad, esas tres cosas tienen que ver con una pausa que él tiene que hacer, porque no puede seguir hablando acerca de Melquisedec porque hay algunos problemas en la audiencia. Aliento divino, ¿cierto? Vemos ahí la exhortación post-tensión, porque esto es en cierta manera, una tensión que se produce ahí, porque el autor tiene que exhortarle y retarle, y eso provoca tensión, ¿o no? Cada vez que usted exhorta a su hijo, ¿hay una tensión ahí? ¿Sí o no? Y después desaparece esa tensión. Y en estos capítulos, ¿cierto? Hay una tensión ahí porque el autor va a exhortarles, va a retarles en cierto sentido. Finalmente, la certeza divina según el orden de Melquisedec y el capítulo 7, que vamos a tratar de llegar ahí, ¿cierto? La próxima vez que estudiemos, nos habla de Melquisedec, su descripción, su relación con Cristo. Ahí el autor finalmente desarrolla todo el tema de Melquisedec y nos va a explicar quién es este extraño Melquisedec, cuál es la relación que tiene este Melquisedec con Cristo. Si se dan cuenta, volvemos al escalafón número 1 y hay un hilo rojo. ¿Lo ven? Yo lo veo clarito. ¿Lo ven, cierto? ¿El hilo rojo o no? ¿O yo lo veo normal? Ya, fíjense que al principio, que el autor al principio del capítulo hace una alusión. 1.3, si quieren me acompañen solamente como repaso, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí hay una alusión a su trabajo sacerdotal, porque dice, habiendo efectuado ¿qué cosa? La purificación. Hay una alusión al papel sacerdotal. En el capítulo 3 dicen, considerar ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote. Le está diciendo a los destinatarios y también a nosotros, consideremos a Cristo. Él es un sumo sacerdote. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de sumo sacerdote? El personaje del Antiguo Testamento que tenía que lidiar o tenía que interceder por los israelitas en el tabernáculo, llevando animales para matarlos, ¿cierto? Por expiación de los pecados de ¿quiénes? De los israelitas. También nosotros nos podemos imaginar el concepto sacerdotal católico romano, porque ellos también tienen sacerdotes, ¿cierto? Por supuesto. Pero qué interesante que esta epístola nos va a hablar de quién es el verdadero sacerdote y por qué no necesitamos más sacerdotes. Ahora, fíjense que dice el autor y va subiendo en la clarificación. 3.1 dice considerar al apóstol y sumo sacerdote. En el capítulo 4:14 ya él se suma a esto y dice, tenemos un sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Cómo va avanzando? ¿Y cuál es el contexto? ¿A quién está escribiendo el autor? A judíos que se habían convertido al cristianismo, pero dentro de este grupo había muchos que estaban dudando ¿de quién? De Cristo, y querían volver ¿a dónde? Al judaísmo. Entonces el autor va a exhortarle cómo se les ocurre a ustedes hacer eso. Y él constantemente va a dar advertencias en toda la epístola como hemos visto. Ahora,
Pasemos al otro escalafón. Notemos aquí, claramente en este capítulo, en el capítulo 5 especialmente, dice, hay un orden levítico, Dios tiene otra orden. ¿La orden de quién? De Melquisedec. Cristo es de acuerdo a este orden, al orden de Melquisedec. Cuando uno habla de la orden, quizás nos suena un poco raro, pero les doy un ejemplo y quizás puedan entender. La orden de los franciscanos, ¿la ubican? Que son, no sé si acá hay, pero en todas las casas, cuando mi padre era pastor, había una orden de franciscanos y andaban vestidos de capuchas café hasta abajo. Pero también hay otro tipo de orden en el concepto católico romano. No sé si me recuerdan otro, están los franciscanos, los mercenarios, los jesuitas y otros tipos de orden. Ahora, esto no tiene nada que ver con, bueno, hay cierta conexión, pero en realidad cuando el autor presenta a Cristo, lo compara no con ese tipo de orden, lo compara con la orden que él estableció en el Antiguo Testamento, que es la orden de Aarón, porque a él le fue dado esta bendición de ser sacerdote, a Aarón y a sus hijos en su descendencia. Pero Cristo, el autor va a decir, no es de esta orden, no estudió en la academia arónica de sacerdote, no había una academia, no estudió en esa. Dice el autor, no, Cristo pertenece a otra orden, a la orden de Melquisedec, ¿cierto? Hemos visto algo de Melquisedec en ello. Ahora, fíjense, en el capítulo 6, 13 ya se salta, va a decir, Dios, Cristo, ellos sumo sacerdote según Melquisedec. ¿Qué significa la palabra sumo? Máximo, super sacerdote. Entonces, el autor está diciendo, tenemos un sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, es un sumo sacerdote. Y finalmente el clímax del argumento de Melquisedec se encuentra en el capítulo 7, del 1 al 10, donde vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, noten, por ejemplo, mis hermanos, que hay un paréntesis exhortativo, una especie de tensión teológica, porque a nadie le gusta reprender, a nadie le gusta exhortar. No es algo que de una otra manera traiga alegría. Debemos hacerlo, sí, es un papel de los padres, de los pastores en general, pero es el autor de la epístola, ¿cierto? Va a exhortar a estos hermanos ahí, en el capítulo 5 hasta el 6, y estuvimos viendo cuál era el problema, ¿se acuerdan? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Porque debiendo haber sido ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad todavía de que se les dé, ¿qué cosa? Leche. Y no son capaces de consumir alimento sólido. ¿Cómo es posible? Dice el autor. Entonces, esa sección es una sección de exhortación y de reto de una otra manera, pero también de consuelo. Por eso que hay una especie de tensión ahí en la epístola, y ya eso lo vimos. Sin embargo, toda tensión, ¿cierto?, pasa por una distensión, en cierto sentido teológica, porque pasa la tensión y después, ¿qué viene cuando el padre disciplina al hijo? El aliento, los besitos, ¿qué más? La plata para que se compre el chocolate, cualquier cosa, ¿sí o no? Bueno, la idea del autor aquí también es un poco distender esta tensión, y va a haber un aliento divino y una exhortación post-tensión en este sentido, ¿ya? Nosotros estamos en el capítulo 6, recuerden, y justamente en los capítulos 11 y 12 estuvimos viendo esta situación. Sin embargo, aquí estamos nosotros hoy en día, el carácter de la palabra de Dios y de Cristo, y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Ahora, me llama la atención los versículos 10 al 12. Fíjense que ahí es interesante lo que dice. La distensión teológica, ¿cierto?, tiene que ver con un triple llamado. Hay la urgencia de la prontitud, la urgencia de la certeza y la urgencia de la imitación. Eso lo vamos a dejar al final como conclusión. Pero notemos, hermanos queridos, ahora un poquito cómo es que el autor presenta las ideas en la epístola, para que ustedes se den cuenta y comprendan más o menos cómo el autor de Hebreos piensa. En general, el pensamiento hebreo es como eso. ¿Qué es eso? No es un resorte. Espiral. ¿Y otro nombre le damos a eso? Circular. El hebreo no piensa como el occidental. Punto 1, punto 2,
Punto 3, punto 4. El pensamiento del hebreo es circular. ¿Qué significa eso? Pongan atención. ¿Cierto? Ahí tenemos el comienzo y tenemos el final. ¿Cómo él va argumentando? Fíjense que en esta sección, hasta el capítulo 6, hemos visto al menos 3 grandes temáticas generales. Hemos visto la palabra de Dios. Al principio, ¿se acuerdan? Que Dios ha hablado a través de los profetas y en el presente nos habló por quién. La palabra es viva y eficaz, más importante que toda espada de filo, ¿cierto? También nos habla de advertencia. ¿Se acuerdan que hemos visto un montón de advertencias? Pero también nos habla de la superioridad del sacerdocio de... Entonces, fíjense por colores, esto es fácil. En el 1.3, en el 1.5.13 y así sucesivamente, me voy a poner ahí, ¿se dan cuenta? Está desparramado todo lo que tiene que ver con qué. Con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta o no? Y va entrelazando otros temas. Por ejemplo, las advertencias. ¿Están todas solo en un lugar? ¿O están desparramadas en toda la epístola? En toda la epístola. Entonces el orden después, si seguimos ese orden numeral, vemos que las advertencias se encuentran en toda la epístola en general. Pero también vemos que la superioridad de Cristo no se trata en una sola sección como nosotros lo haríamos. Punto 1, sacerdocio de Cristo. Y ahí haríamos todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. No, el pensamiento hebreo es que habla un poco de eso, habla un poco de esto, después vuelve a lo anterior y así va mezclándose. Por eso es que a veces los profetas uno lee y dice, no entiendo nada. Porque a veces habla de una cosa, después lo retoma abajo, inserta otro tema y después vuelve a tomar el tema anterior y ahí uno se pierde. ¿Por qué? Porque el pensamiento hebreo es de ese tipo. No es como nosotros lo haríamos. El pensamiento griego, ¿cierto? Del que nosotros, se deriva de ahí de la manera en que nosotros pensamos. Nosotros somos un poco más sistemáticos. No quiere decir que seamos mejor. No. Significa que nuestro orden es más cuadrado. Si voy a hablar de algo, punto 1, y lo dejo claro. Paso al punto 2 y voy a hablar de lo mismo. No, voy a hablar de otra cosa. Pero el judío va a hablar una vez, va a repetirlo y así. Entonces vemos ahí que en cuanto a la superioridad de Cristo, vemos en el 1.3, en el 2.9, en el 2.18, se salta en el 4.1 y finalmente ahí. Dicho de otra manera, noten por ejemplo cómo es el pensamiento en la carta. Notamos que está desparramado por todos los lados, pero entre estos capítulos él va a intercalar ¿qué cosas? Las advertencias. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende o no? Pero miren lo interesante aquí, que la superioridad de Cristo se va a tratar de una manera bien interesante, que el eje central, el hilo rojo, hay la melodía que cruza toda la epístola. ¿Quién es? Es la superioridad del sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que leer la escritura no basta con sentarse y leer un rato, 15 minutos. No sé si me entienden la idea. Cuando tú lees la escritura te das cuenta, wow, cómo ordena el autor estas ideas. Entonces te das cuenta y nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el eje central, el hilo rojo, la melodía que cruza toda la epístola, es Cristo. Es Cristo. Es la superioridad de Cristo. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? El carácter de la palabra de Dios. Y vemos 3 cosas que yo quiero hablar esta mañana, que tienen que ver con la división de todos estos versículos, del 13 al 15, lo que Dios promete que va a hacer con eso, lo hará. ¿Alguien tiene duda? Pero que no. Lo que Dios hará, lo garantiza. Y finalmente lo que Dios garantiza, lo demuestra. Fíjense que en primer lugar tenemos los versículos 13 al 20, vamos a verlo ahí en la siguiente diapositiva. Leamos por favor los primeros 2 versículos, 13 al 15, que es la primera sección que el autor va a exponer. Y él dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendigo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién alcanzó la promesa? ¿Lean su Biblia? Abraham. Pero fíjense que el versículo 13 empieza con una conjunción explicativa. ¿Por qué? Eso me remite a qué cosa? A lo anterior. ¿Por qué él me está dando una razón? ¿Por qué? Fíjense que
en los versículos del 4 al 6, lean por favor y díganme qué es lo que está haciendo el autor ahí. Leanlo con cuidado. Y el 7 del 8, ¿qué está haciendo ahí el autor? Esa es la penúltima o la última parte de la exhortación del autor, en donde él va a decir algunas cosas que son imposibles. ¿Se acuerdan? Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados gustaron del don celestial y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes siglos venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Se acuerdan lo que aprendimos de esto? Que es imposible que una persona que haya pasado por toda esta experiencia vuelva otra vez a qué cosa? A arrepentirse. Se trata simplemente de una persona que simplemente nunca fue creyente. Por eso que él va a decir, porque la tierra que bebe lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales él la recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué se hace con esa? De acuerdo al texto, se guarda. ¿Y qué más? Se quema. Está hablando de frutos. En la ilustración está hablando de frutos. La que produce espinos y abrojos no sirve para nada. Es maldecida y va a ser quemada. Pero miren el aliento. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos duramente. Entonces, evidentemente el autor los exhortó fuertemente y después dice, pero en cuanto a nosotros, en realidad no sé si todos, como que está diciendo el autor, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Pregunta, después de ese susto saludable, ¿cuáles son esas cosas mejores para nosotros? ¿Cuáles son? Justamente el versículo 13 al 20 explica esas cosas mejores. Y el versículo 10, 11 y 12, ¿qué es lo que hace? Es un llamado también para los hermanos, para que después de este susto saludable se pongan las pilas. Y fíjense lo que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¡Wow! Dios considera nuestro trabajo que hemos hecho de verdad, de corazón. Menos mal, pensábamos que no había tomado en cuenta eso. Pero mire lo que dice después el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre qué cosa. ¿Qué es solicitud? Rapidez, respuesta. Solicitud hasta que se enojen con los hermanos. ¿No? ¿Hasta dónde dice el texto? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué es la palabra perezoso? Flojos, ¿sí o no? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. O sea, después del susto saludable, él le dice, pero nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, pero sí, pónganselas. Bueno, perdónenme por esa frase protocolar, pero hoy informal, digámoslo así. Eso es lo que está haciendo. Y aquí recién nos va a dar estas razones. Lo que Dios promete lo hará. Y vamos a ver el primer punto. Fíjense que Abraham está aludiendo en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? No pudo jurar, dice, por otro mayor, sino juró por sí mismo. O sea, ¿cuál es el aval de Dios? Dios mismo. ¿Sabes lo que es un aval cuando uno necesita pedir plata? ¿El aval para qué sirve? Por si uno no paga la deuda, el aval tiene suficientemente dinero para poder pagar lo que uno quizás por alguna situación no pudiera llegar a pagar. Pero ¿quién podría ser aval de Dios, querido hermano? El texto, mire qué interesante, dice, porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que quién, que Dios. Dios da su palabra y basta, es suficiente.
Antiguamente cuando se hacían tratos se daba la mano, ¿cierto? Y decía, te doy la palabra. Y habían otras cosas que se hacían, pero no lo hacían. Hermano, hoy en día se puede confiar en alguien así. Todo tiene que estar escrito, ¿cierto? Pero mire qué interesante, Dios no necesita eso, porque Él jura por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, y ahí está la promesa, te bendeciré, ¿cierto? Con abundancia, y te multiplicaré, ¿de qué manera? Grandemente, ¿cierto? Y habiendo esperado con paciencia, y quizás no con tanta paciencia en algún momento de la vida de Moisés, porque se adelantó un poquito, ¿cierto? Dice que alcanzó, ¿qué cosa? La promesa. Notamos un poquito este pequeño gráfico genealógico. Abraham, ¿cierto? Tuvo a Isaac, a quien tuvo que entregar, ¿se acuerdan? En una situación bien complicada como ofrenda a Dios. Isaac tiene a Jacob, y Jacob, ¿cierto? Va a tener dos esposas. ¿Cuáles son sus esposas? A Lea y Raquel. Hermano, esto ya no corre por si acaso, ¿ya? Esto es en el Antiguo Testamento. Así que no piensen que yo estoy enseñando aquí algo. No. Jacob tuvo dos esposas, pero cada esposa tenía una sirvienta. En el caso de Lea, ¿cuál era su sirvienta? Silpa. En el caso de Raquel, Bilpa. De estas 4 mujeres va a salir la nación de Israel. De Lea va a tener a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero también la sierva le da 2 hijos, que es Gad y Aser, ¿cierto? De Raquel va a tener 2 hijos, José y ¿quién más? Benjamín. ¿Se acuerdan quiénes son los hijos que tiene con Bilha? Ya no se los pongo difícil. Dani y Neftalí. ¿Cuántos tenemos ahí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los 12 tribus de Israel. De ahí nace la nación de Israel. ¿Prometió Dios algo? ¿Se cumple? ¿Se cumplió? Se cumplió. Todo el Antiguo Testamento revela eso. Ahora notemos y sigamos un poquito más adelante. De Leví va a surgir, ¿cierto? Amram, y Amram se casa con Jocabed, y de Jocabed nacen 2 personajes muy importantes en la vida del pueblo de Israel: Moisés y Aarón. Los 2 eran hermanos. A Aarón, ¿cierto? Se ocupó de qué cosa, o Dios le entregó qué cosa, el sacerdocio. Perfecto, un 7 por favor, todo. Está muy bien hoy día. Y Aarón va a tener varios hijos, Nadab, Abiú, Elazar y Tamar. Bueno, algunos de ellos murieron porque entregaron fuego extraño. Bueno, ese es un gran tema, ¿cierto? De Judá, interesante, ¿cierto? Tamar, que no, es una de las mujeres que obviamente nace de la genealogía justamente de Leví. Va a surgir Fares y Sara. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Ella no era judía, ¿se acuerdan? Tamar tampoco, de hecho. Y miren, Rahab se casa con Boz, ¿cierto? Perdón, con Salmón, y eso, de ahí nace Boz. Y Boz se casa con Ruth, ¿cierto? Y Ruth, ¿cierto? Viene Obed y Isaí. Y Isaí, ¿se acuerdan de Isaí? ¿Quién es Isaí? Muy bien, el padre de David. Y de David va a surgir Salomón, pero también, ¿quién? Jesús. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la línea y la bendición de parte de Dios? Porque el autor de Hebreos, ¿de quién está hablando? ¿De Abraham? ¿De Moisés? ¿De quién está hablando? No escucho. De Jesús está hablando. Esa es la culminación de la bendición, en el caso, ¿cierto?, de la promesa que dio Abraham el Señor. En Cristo, ¿cierto?, confluyen todas las bendiciones, y por Cristo nosotros podemos lograr esas bendiciones. Eso es muy interesante, porque muchas personas que no eran parte del pueblo de Israel recibieron bendición. Tamar, en el caso de Rahab, en el caso de Ruth, ellas no eran judías. Génesis 12, ¿cierto? Acuérdense, de ahí surge la promesa a Abraham. Mirámoslo, por favor. Génesis 12.
autor de Hebreos alude a este pasaje en donde Abraham, ¿cierto? Y él no se llama Abraham, sino se llama Abraham. De hecho, Dios le cambia el nombre después. Dice el 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Y evidentemente en Cristo nosotros hemos visto esa promesa. Ahora, noten por favor lo siguiente. Dios prometió bendecir a Abraham. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Segunda cosa, ¿Dios juró por sí mismo? Sí, juró por sí mismo bendecir a Abraham. Ya leímos el pasaje de Génesis, mis queridos hermanos. Y sáltense por favor a Génesis 17. Génesis 17, por favor. 17 del 1 al 8. Síganme ustedes con su vista. Y fíjense que el pacto que Dios hace con Abraham, con él lo ratifica y él va a decir en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré pacto o mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre en muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto, como dice su Biblia, perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, y daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué cosa? La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Repite la palabra perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, notemos algo súper rápido aquí. Dios cumplió su palabra, eso es evidente. Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que Dios le prometió. Tiene un encuentro con Dios, ¿cierto? En Génesis 12, de Harán, ¿cierto? Ahora va a Canaán. ¿Y qué sucede en este proceso, mis queridos hermanos? En ese proceso, en donde Abraham va de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, suceden varias cosas. Y una de esas cosas es que Israel, ahí, que está en los lomos de Abraham, tiene que volver a un lugar en donde sufrieron mucho. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese imperio en realidad? Egipto. Tienen que volver a Egipto y según Génesis 46, 27 y Éxodo 1, 15, son 70 personas que entran a Egipto. Pero finalmente hay un éxodo, y la palabra éxodo significa obviamente salida o retirada. Y de acuerdo a Éxodo capítulo número 1:46, ¿cierto? Y también Éxodo, son finalmente 2.000 o 2,5 millones de personas que salen de Egipto. Números capítulo 1:46 menciona el nombre de quienes eran hombres de guerra, que eran la cuarta parte del pueblo que salió de Egipto, 603.550 hombres de acuerdo a Números 1:46. Pero la nación, ¿se había prosperado? ¿Había crecido? Por supuesto había crecido. 4 veces. Y de eso siguió creciendo. ¿Y cuál era la preocupación de los egipcios? Que seguían creciendo más y más y más. Entonces, en este primer punto, lo que Dios promete, lo hará. ¿Lo hizo con Abraham? Muy bien. Parte 2. Notemos los segundos versículos, por favor, que tienen que ver con el versículo 16. También está todo ligado, porque también tenemos una conjunción ahí relativa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él está diciendo de que Dios, en el versículo 13, hizo una promesa a Abraham,
No pudo jurar por otro mayor porque no había otro mayor, por eso juró por sí mismo. ¿Ya? Pero acá en el versículo 16 va a extender la idea y nos va a decir, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero Dios no solo dio su palabra, interpuso juramento. Si bastaba con su palabra, porque la palabra es confiable de parte de Dios, ¿o no? Pero aparte Dios interpuso un juramento. Ahora, notemos por favor aquí algunas cosillas. La base de los juramentos humanos, ¿en qué se basan? Y el autor va a comparar. Los humanos necesariamente tienen que terminar toda controversia con un juramento. Dice por un juramento obviamente entre dos partes, para que la situación obviamente lleve a un fin sin dudas, sin dudas entre las contrapartes. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, el papel escrito o la prenda dada, digámoslo así. Y antiguamente así se hacía. Sin embargo, la base de los juramentos de Dios es diferente. Y aquí en el versículo 17 hay algo muy interesante que voy a explicarle y que de hecho después por favor me piden la hoja porque quiero que pongan atención porque voy a explicar algo un poquito más detallado. Aquí tengo hojas para todos, así que no se preocupen, a 5.000 cada una. No, hojas para todos. Y noten por favor lo siguiente. Dice el versículo 17 que Dios quiso, ¿sí o no? Se usa la palabra queriendo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí tres cosas que son muy interesantes. Queriendo, consejo y finalmente juramento. Aquí hay un proceso muy interesante o hay una especie como de avance del autor, de avance en el sentido de que él va a hablarnos del querer de Dios, pero después nos va a hablar del consejo, del plan de Dios, y finalmente nos va a añadir a estos dos conceptos un juramento. ¿Cómo entendemos esto, mis queridos hermanos? Y en la Biblia hay una distinción en cuanto a los decretos de Dios. Hay palabras o términos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que describen la voluntad de Dios, la intención de Dios. Pero hay otros vocablos que describen la determinación de Dios. ¿Me entienden la diferencia? Porque la determinación, ¿qué es? Una determinación. Una intención es diferente a una determinación. ¿Cuál es la diferencia? La intención es algo que yo puedo hacer y la determinación es lo que yo hago. Muy bien, la intención es algo que potencialmente yo puedo hacer, pero la determinación es lo que hago de sí o sí. Ahora, noten por favor algunas cosas. En el Antiguo Testamento hay dos palabras, no se preocupen, pero están agrupadas de esa manera. Hay otras más. Queriendo habla de la intención de Dios. No siempre eso culmina en una acción. Yo les voy a dar ejemplos, no se preocupen. Consejo, cuando se habla del consejo, se traduce como consejo, tiene que ver con el plan definido de Dios. En el hebreo tenemos eso en café y en el griego tenemos estas palabras, un pequeño resumen, no es un resumen sistemático, ¿cierto? Ni exhaustivo. En general, estos términos me hablan de la determinación de Dios. Se traduce como consejos. Y generalmente, o de hecho, todas las veces que en la Biblia se usan estos términos hablando del consejo o la determinación de Dios, esos terminan en ¿qué cosas? En hechos concretos. Pero no así la intención de Dios. Ahora, más encima, en Hebreos, Dios por consejo, por determinación, va a prometer algo. Y más encima va a interponer un juramento a esa promesa. Ahora, Jerusalén, ¿han escuchado ese pasaje? Sí. Versículo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios está hablando.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? Es que Dios no pudo hacer eso. ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Qué frenó la mano de Dios todopoderoso? El deseo más de los hombres. El deseo de los hombres. ¿Qué dice el texto? ¿Cuántas veces quise? ¿Qué cosa? Juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. ¿Cómo eso? ¿Cómo el hombre puede doblar la mano de Dios? ¿Cómo? Endureciendo su corazón, pero Dios tiene el poder de pasar sobre el corazón duro. Completamente. Pero ¿por qué el autor presenta de esta manera esta situación? Porque fue una intención. Muy bien. Puede que sea una intención de parte de Dios. Fíjense en el siguiente versículo, y aquí vamos contrastando un poquito algunos versículos. Isaías 46, 9 y 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que... ¿Quién dice eso? Ahora, si yo les digo que dice al lado, porque dice el texto, yo haré todo lo que quiero. ¿Y qué quería Dios con Israel? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron? ¿Que Dios no pudo? ¿Qué pasó aquí? ¿Hay una contradicción en la Biblia? Bueno, vamos a terminar. No, evidentemente. Pero hay versículos así, hermanos. ¿Cómo abordamos estos versículos? Acuérdense de lo que acabo de decir. Hay una distinción en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la voluntad de Dios. No hay contradicción, pero les quiero llevar a pensar un poco en ello. Fíjense, Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Contexto del impío. Dice Jehová, el Señor, convertidos pues y viviréis. ¿Qué no quiere Dios? La muerte de los impíos. ¿Qué dice Génesis 13? Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de dolencia por causa de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. ¿Qué sucedió? ¿Sucedió eso o no sucedió? ¿Destruyó Dios la tierra? ¿En qué época? En la época de Noé. Ese es el contexto. Pero acá dice, porque no quiero la muerte del impío. ¿Cómo eso? Si Dios ya decretó su juicio y lo hizo muchas veces. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó ahí? ¿Habían impíos en esa ciudad? Se aplica a Ezequiel 18:32 porque no quiero la muerte de Sodoma. ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron por el juicio de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos estos dos versículos, mis queridos hermanos? Fíjense lo que dice, y aquí no se preocupen, eso está en el papel, se lo voy a pasar después. Dice, y entendiendo un poquito usando los términos, dice, mi plan, ¿cierto? En hebreo, etzat y bulet, que es la Septuaginta, dice, permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Quiero no aparece en esta descripción que le dice, que significa deleite. Pero la palabra plan no nos habla de su intención, nos habla de su determinación. Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando se usa el término o estos términos que describen la determinación de Dios, hermano, va a ocurrir sí o sí. Otro versículo. Porque no quiero la muerte del impío. Pero la palabra que se usa aquí nos habla de la intención de Dios, del aspecto práctico de Dios, no de su decreto, valga la redundancia, determinativo. Es el corazón de Dios que no quiere que los hombres mueran. Pero Él no pasa su justicia por encima por una emocionalidad. No sé si me entienden. Dios no es emocional. Le pasa a veces cuando el hijo se porta mal y la mamá intercede y dice, no le pegues. Cuando realmente merece un castigo, ¿qué pasó ahí? La emoción o la emotividad quebrantó un principio de justicia que era necesario hacer.
¿El hijo merecía un castigo? Sí. Pero intervino o el papá o la mamá, no estoy diciendo que la mamá siempre son las más emotivas. A veces los papás dicen, no, pero no le pegue. En cierto sentido, lo que está diciendo el autor es que hay cosas que Dios sí le duele en su corazón. Y Él quiere que el hombre no peque. Pero esa no es una determinación, es una intención de parte de Dios. No sé si está entendiendo la diferencia. Ahora, bueno, ahí quedó un poco. Dice, entonces Dios dijo, no he decidido el fin. Bueno, eso ya lo leímos, ¿cierto? Porque no quiero la muerte del que muere, sino, dice Jehová el Señor. Convertidos pues en mí viviréis. Fíjense que es bueno Dios. Sabe que los hombres son impíos. Sabe, ¿cierto?, que no van a volver, pero Él insiste y dice, conviértanse a mí. Y es lo que dice hoy en día, conviértete a mí, vuélvete a mí. Porque no quiero que perezcas. Pero si no obedeces, vas a perecer igual, por un decreto obviamente divino. ¿Cuántas veces quise? La palabra quise es telo, y telo nos habla de la intención, no de la determinación de Dios. ¿Puedes comprender ahora? No es un querer de determinación, porque si no eso estaría en contraposición con Isaías que dice, yo haré todo lo que quiero. No, porque el texto está hablando de la intención de Dios, de su aspecto pático, de decir, pues me gustaría, yo quise juntar a esto, pero son porfiados, no quisieron. Esa es la intención de Dios, pero no así la determinación de Dios. Finalmente, porque esto y es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto tan complicado en el día de hoy? No, Dios quiere que todos se salven. Pero ¿cuál es el énfasis de ese versículo? ¿Es un énfasis determinativo, decretivo, de su determinación o es su intención? Yo le digo pática, entre comillas. Pática viene de patos, de emoción. No es que Dios sea emocional, pero Él somos formados a su imagen. ¿Por qué tiene emociones usted? Porque Dios también las tiene. Pero sus emociones no pasan por sobre su justicia. No sé si me entienden. Como nosotros. Nosotros nos vendemos. Súper fácil. Pero Dios no es así. Dios no se vende. Pero no, eso nos muestra también que Dios sufre por el pecado. Pero Él no va a quebrantar su voluntad decretiva de que los que son incrédulos van a morir finalmente por su desobediencia y su rebeldía. Por eso que dice, porque esto es bueno y agradable ante Dios y nuestro Salvador, el cual quiere, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero eso no va a ocurrir. De hecho, en la época que Pablo escribe, ya había muchas personas que estaban en el Seol. No en el seno de Abraham, en el Seol, en el lugar de tormentos, porque habían desobedecido a la voluntad de Dios. Ahora, miren este ejemplo gráfico. Jesucristo. Padre, si es tu voluntad, y usa el término bulomai, que significa anhelo, intención, aparte de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? El ir a la cruz. Pero miren lo que dice Cristo, pero no se haga mi voluntad. Y ahí no es mi mismo término. Que no se haga mi determinación, sino que se cumpla tu determinación. ¿Se da cuenta el juego de palabras que hace Jesucristo? Él no está diciendo que, pero si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, si es tu determinación, así como corriéndose un poco de la cruz. No, Cristo no se quería correr de la cruz. Como hombre sabía que era algo terrible y la copa finalmente no era la cruz. Era el estar separado de quién? De su Padre, cuando jamás Él se había separado de Él. Ese era lo terrible. Hermanos, para nosotros a veces separarnos de Dios parece que es algo tan superficial. Alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra, alejarnos de Él, parece que fuera algo tan superficial. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros no debemos apartarnos del Señor. Para Jesús fue terrible el apartarse en la cruz de Él, porque Dios no lo miró, porque Cristo, ¿qué hizo? Cargó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y Dios no tiene nada que ver con qué cosa, con el pecado. Pero miren, vuelvo a repetir para seguir avanzando.
Padre, si es tu voluntad, si es tu anhelo o tu deseo por ahí recóndito de hacer esta cosa de otra manera, pucha, bueno, hazlo. Pero que no se haga mi determinación, sino que se haga tu determinación. ¿Y qué pasó finalmente? Cristo fue a la cruz. Lo que Dios hará lo garantiza. Noten este ejemplo, por favor, que también es muy importante. Dios prometió a Abraham algo que se denomina en el Antiguo Testamento el pacto abrahámico. ¿Ya? Prometió a Abraham no solamente ser una nación grande, también prometió lo que se llama el pacto palestino. ¿Qué significa? El pacto palestino. ¿Escuché por ahí algo? Muy bien. Dios prometió no solamente a Abraham que iba a tener una gran familia, descendencia, sino también una tierra donde vivirla, ¿cierto? Pero también Él prometió a Israel, en este caso, bueno, a través del código mosaico, el pacto, una relación con Dios, para que Él, Dios, fuera el Dios de Israel y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero además de eso, hay un pacto que se llama pacto davídico. ¿Y qué promete en el pacto davídico? O sea, el pacto que prometió David. Que de la descendencia de David iba a nacer, ¿quién? Un Salvador. Que es Cristo, el Señor. Ahora, además de eso, también Él instituyó y prometió un nuevo pacto en el contexto de Jeremías 31 y Ezequiel 37. El pacto que hizo Dios, ¿con quién lo hizo? Por favor, leamos alguna cita, solamente de manera rápida. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 31, por favor. Y díganme ustedes, ¿con quién está haciendo el pacto Dios? Solamente lean el versículo 1, nada más, por ahora. Perdón, el 31, del capítulo 31. ¿Qué dice? He aquí que vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Y quién es la casa de Judá? La casa de Judá es Cristo. ¿Ya? ¿Y la casa de Israel? En el contexto está hablando de las dos tribus, o de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel. Ahora noten, como dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ¿qué cosa? De aquellos días. Una frase que está hablando del futuro, aún no cumplido. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué cosa? Por pueblo. Retrocedan por favor al versículo 8. El versículo 7 dice lo siguiente, en el contexto también es parte del pacto. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de las naciones, o cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de ¿quién? He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y en la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, más con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, ¿qué va a hacer? Los reunirá y guardará como el pastor, ¿a quién? A su rebaño.
Vaya 2 de Samuel, por favor, mis queridos hermanos. Es una cita importante. 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Hay varias citas acá, voy a leer solamente esta nomás. 2 de Samuel capítulo 7, 14. El pacto davídico, ¿en qué consiste? Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Está hablando de la promesa que hizo en el contexto, ¿cierto?, a David. Dios dio a David un hijo, Salomón, pero hay muchas cosas que se cumplen no en Salomón. Fíjense lo que dice el 14. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, la cual quité de delante de él. Y será afirmada tu casa y tu reino. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Delante de tu rostro. Y tu trono será, ¿de qué manera? Estable. ¿Y de qué manera va a ser estable? Hermano, eso nunca ha ocurrido en realidad. Nunca ha ocurrido. Ahora, noten lo siguiente. Aquí pongan ojo y pestañas cerca. Esto también tiene que ver con algo que les voy a pasar. ¿Notan lo que está abajo? Algunos lo notan. Los que tienen buena vista, yo lo explico al tiro. Adán y Noé, ¿cierto? Empieza el trato de Dios con la humanidad. De aquí en adelante, de Génesis 12 en adelante, Dios trata con un pueblo, Israel. Patriarcas, ¿cierto? Moisés, Josué. Después viene una época que se llama la época de la teocracia, en donde Dios gobierna a través de sacerdotes y los jueces. Pero Israel no está ni ahí con eso y quiere tener como todas las, queremos tener un rey, un senado, un gobierno, como todas las naciones. Entonces empieza el periodo de la monarquía, donde están los reyes. Y todos estos reyes volvieron en su mayoría al Señor, ¿cierto? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se dan cuenta que todos los reyes, casi todos, ¿qué hicieron? Fueron idolátricos, adoraron a los baales, a las estatuas. ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Qué es ahí? Exilio. Israel desapareció como pueblo y fueron exiliados unos a Babilonia y otros al imperio asirio. Desapareció Israel. Jamás Israel pudo disfrutar en plenitud de los pactos que Dios hizo con su pueblo. Finalmente viene una época de restauración en donde Esdras, o con Esdras y con Nehemías, vuelven ¿a dónde? De a poquitito los exiliados a su tierra. De poquitito. Y en el día de hoy ellos disfrutan de la tierra de Israel a plenitud, ¿cierto? No, ¿Por qué no? están en constante lucha. Hermanos, siempre han estado en constante lucha y han podido disfrutar de las promesas incondicionales de Dios. Porque en el Antiguo Testamento encontramos, y en la Escritura, pactos incondicionales y pactos condicionales de Dios. ¿Cuáles son los pactos condicionales de Dios? Tú haces esto y yo voy a cumplir con esto otro. Si tú haces la cama, te voy a dar 500 pesos, ¿cierto? Si no, no hay 500 pesos para el hijo, ¿cierto? Pero hermano, los pactos incondicionales, Dios los va a cumplir, sea que el hombre cumpla o no su parte. Y todos estos pactos que tienen que ver, tienen su cumplimiento final en el reino. Pero todo tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué ven ahí? La cruz de Cristo. Todo tiene que ver con la cruz. Miren, leamos por favor una cita en Lucas, que de hecho la leímos hace un tiempo, un par de domingos atrás. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Versículo 31. ¿Qué sucede cuando Cristo nace? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que se dice de Cristo? 31, lo tienen todos, ¿cierto? Mira lo que dice el texto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. O sea, ella no tuvo ni tiempo para buscar un nombre, ¿cierto? El nombre ya venía establecido, Jesús, ¿cierto? Es el ángel Gabriel que es enviado, ¿cierto? Para decirle a María lo que estaba sucediendo.
Miren lo que dice el 32. Este será grande y será llamado, ¿cómo? Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué cosa? ¿Se acuerda de una cita que acabamos de leer en el Antiguo Testamento? Dios prometió a David ¿qué cosa? Un reino, una casa y ¿qué más? Un trono. Para siempre, perpetuo. Las tres cosas que constituyen una nación. Una nación no es nación si no tiene un pueblo, un trono, un gobierno en términos generales. Pero miren lo que dice el texto, es el ángel Gabriel. No tenemos que interpretar o sobreinterpretar el texto. Está diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y miren el versículo 33, ¿qué dice? Y reinará. ¿Qué tiempo es? Futuro. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino va a ser, ¿de cuánto tiempo? Dice, y su reino no tendrá fin. Fíjense en el texto, se menciona trono, casa y reino. Lo mismo que Dios prometió a David. Ahora, me llama la atención también entender el concepto de reino en el Nuevo Testamento, y después si quieren les reparto algo de ello, también a un precio módico, no mentira, no, pero miren, yo voy a hacer lectura rápida simplemente. El reino de Dios en el Nuevo Testamento se menciona de varias maneras, con diferentes énfasis. El reino aquí y ahora, fíjense. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10:9. ¿Cuál es el tiempo verbal que se usa ahí? ¿Se ha acercado el reino de Dios? Ahora. Cuando Cristo vino, sanó enfermos. ¿Y qué es lo que decía? El reino de Dios ha llegado, está aquí, está entre ustedes. Otro versículo que habla de ello. Buscar primeramente el reino de Dios. Hay un aspecto del reino que está ahora. No sé si me entienden. Buscar las cosas, ¿cierto? Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Miren lo que dice en Mateo 23:13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Al parecer el reino es y fue desde que Cristo comenzó, y es un aspecto del reino. Al parecer el reino tuvo lugar ahí, de acuerdo a este versículo, pero notemos otra perspectiva que nos ofrece el Nuevo Testamento. Los judíos y el reino. ¿Qué es lo que pensaban los judíos del reino? Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Qué están pensando los judíos? No están pensando en el reino que Cristo mismo predicaba y decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ustedes no dejan entrar al reino de los cielos a las personas. Pero los judíos estaban pensando en un reino simbólico o literal. Político y literal. Porque le está diciendo, restaurarás a Israel en este tiempo. No hoy día, mi hermano, en Hechos 1:6. En este tiempo del reino de Israel. Otro ejemplo, Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ahí, inmediatamente. ¿Cuál reino? El reino literal. Eso es lo que están pensando los judíos. Otro versículo. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas, en la entrada de Cristo. ¿Se acuerdan cuando entran? Y están con, ¿cómo se llaman? Palmeras. ¿Qué pensaban los judíos? Que ahí iba a comenzar realmente la liberación del pueblo de Israel del yugo de Roma. Los judíos y el reino, Jesús y el reino. Fíjense ahora otros pasajes en Mateo que hablan del reino futuro. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es la cosa? Se acaba de decir que el reino, en otros versículos, nos está hablando de que el reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1 dice, he aquí el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentidos y creed en el Evangelio. Se acercó al reino. ¿Por qué se acercó al reino? Porque el rey estuvo presente. No sé si me entienden. No es que en sí, toda la constitución, el reino en pleno vino a establecerse en Israel. Eso no ocurrió, ¿o sí?
No. Noten otro versículo que habla del futuro. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A dónde está apuntando? Futuro. Pablo vio el reino. Y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En un aspecto también presente. Romanos 14, 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el aspecto? Presente. Pero miren lo interesante, y con esto termino esta parte. Reino venidero. Pablo vislumbra también el reino, no solamente en el sentido presente, en el tiempo que está escribiendo, sino vislumbra un reino futuro. Él va a decir, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿A dónde está apuntando? Hacia el futuro. No sabéis que los injustos no heredarán el reino, no haréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hacen con varón, heredarán el reino de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. ¿Cómo es? Por un lado, el reino fue, es y será. Fíjense el texto, se lo digo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Wow, al parecer es un reino, claramente. Literal. Finalmente, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1 y 11, y después, si quieren, les paso eso. Hermano, todas las cosas y todos los pactos que hablan acerca de las promesas dadas de Dios tienen su cumplimiento y empezaron su cumplimiento con la persona de Cristo, pero tienen una aplicación literal de acuerdo a los pactos, porque estos pactos son incondicionales. Hermano, ¿qué significa eterno? ¿Qué significa perpetuo? ¿Por un tiempo? Para siempre. Lo que Dios hará, lo garantiza. Hasta ahora Él ha cumplido gran parte de lo que ha dicho. El Antiguo, de hecho, menciona en varias ocasiones que Dios juró, mis queridos hermanos, que Dios juró, y esto incluye el pacto abrahámico, el pacto palestino, también incluyó la prohibición de algunos de entrar en la tierra prometida. No entrarán, dice, y eso ocurrió. Los desobedientes no entraron en la tierra prometida, porque Dios juró. La promesa del sacerdocio eterno también lo vemos en Salmos, por ejemplo, 110:4. El pacto con David también se lo menciona como un pacto eterno. Y aún la promesa, y esto es muy interesante, hermanos, de que toda rodilla se doblará delante de Él. Isaías 45:23, no lo lean, escúchenlo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia, y no será revocada. ¿Qué es la palabra revocada? Volver atrás, ¿cierto? Que hay juicios que son revocados, pero dice, no será revocada. ¿Qué cosa? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice lo mismo, ¿se acuerdan? En Filipenses, que toda rodilla se va a doblar delante del Señor, de las que están abajo en la tierra y ¿a dónde? En los cielos. Como decía un predicador, no recuerdo su nombre, ¿qué es mejor doblar las rodillas? ¿Ahora o después, debajo de la tierra? Cuando las rodillas chirrean de miedo y de terror. ¿Cuánto, mi hermano, es mejor doblarlas? Ahora, mis queridos hermanos. Ahora es bueno hacerlo. Finalmente vemos ahí los cumplimientos. Lo último, lo que Dios garantiza, lo demuestra. Hermanos, con esto vamos terminando la última porción de este pasaje. 18. Para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho somos sacerdotes para siempre según el orden del Melquisedec.
Si se dan cuenta, mis hermanos, todo este pasaje habla de la esperanza del creyente, habla de la seguridad del creyente después de este susto saludable que el autor hizo con los destinatarios y también con nosotros. Él nos promete y está diciendo aquí que Dios cumple su palabra. Si Él salvó o te salvó, no va a dejar eso a medias. Como dice Efesios, el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Y si no la perfecciona, bueno, hay un problema. Puede que nunca has conocido a Dios. Ese es el problema. No es que Dios no tenga poder para transformarte. Eso no tiene nada que ver. Porque es evidente que si Dios cambió, llegó a tu vida, tú tienes que cambiar. Porque es Dios trabajando, no es una iglesia, no es un pastor. Es Dios trabajando. Hermanos, ¿qué dos cosas son inmutables de Dios, las cuales es imposible que Dios mienta? Y le tengo que confesar que esta es una de las partes más difíciles de Hebreo. ¿Cuáles son las dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta? Se las formulo de otra manera. ¿Qué dos cosas inmutables de Dios que garantizan su veracidad imposibilitan que Él mienta? Esa es la idea, la imposibilidad de que Él mienta. Hay un problema de redacción. ¿Qué dos cosas inmutables de Dios que garantizan su veracidad de que Él es imposible que mienta? ¿Cuáles son esas dos cosas? Su eterno poder. Su eterno poder, ¿qué más? ¿Cumplimiento de sus promesas? El cumplimiento de sus promesas. ¿Saben que está ahí? Está aquí en el texto. Su palabra es inmutable, su carácter inmutable. ¿Ya? Puede ser, ¿Ya? y su juramento perpetuo. Miren, fíjense, ya lo dijeron algunos de ustedes. Si al leer el texto no es muy difícil, aunque a veces sí se torna un poco difícil. Mis queridos hermanos, sus promesas, ¿de qué está hablando? ¿De qué habló en el primer versículo 13? Porque cuando Dios hizo ¿qué cosa? La promesa a Abraham, ¿la cumplió? ¿Qué es dos cosas inmutables que son imposibles que Dios mienta? Cuando Él promete algo, lo cumple. Por eso que estamos hablando del carácter de su palabra, las promesas, pero hay otra cosa más. Esto puede ser un poco más difícil, porque aquí añade, aparte de su palabra y su promesa, otra cosa que se llama, ¿cómo dice el versículo, por favor, de que acabamos de leer 17? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Fíjense, ¿para quién está prometiendo? ¿Para quién? No para todos. Para los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Consejo vimos que era determinación, ¿se acuerdan? ¿Y qué es inmutabilidad? Que no cambia. Perfecto, algo que no cambia. ¿Dios cambia? Dios se enoja y de repente dice, no, ya no te presto más la pelota. Como los niños se han fijado cuando cambian sus decisiones Dios no es infantil. Es inmutable su consejo. Él promete y va a cumplirse, hermano. Entonces Él dice, además que prometió, dice el texto, interpuso, ¿qué cosa? Hermano, el contexto está hablando de la salvación, finalmente. ¿Se pierde la salvación? Ay, ¿cómo puede alguien pensar eso si Dios ha prometido? ¿Acaso no es confiable su palabra? ¿Para quién es esta seguridad entonces? Versículo 18. Y aquí vamos concluyendo. ¿Para quién es esta seguridad? ¿Para quién es esta seguridad? Entonces, 18. ¿Para quién es? Mira lo que dice yo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, ¿usted ha acudido a la esperanza que Dios puso para la salvación nuestra? ¿Quién es esa esperanza? Cristo. Pero la pregunta es, ¿usted ha acudido a Cristo? ¿Sí o no? Qué bueno. Ahora, notemos la segunda pregunta, porque nos vamos respondiendo. Con esto voy concluyendo. ¿Cuál es esta esperanza puesta delante de nosotros? De acuerdo al versículo que estamos leyendo. ¿Cuál es esa esperanza? Sí, sin duda, tiene que ver con Cristo, se lo menciona. Miren, dice,
los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es esta esperanza puesta delante de nosotros? Y aquí, ¿cierto?, vemos algunas cosas que yo quiero concluir. ¿Cómo es esta esperanza? Escrito sin duda. ¿Cómo es esta esperanza? Versículo 18. Volvamos al versículo 18a. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es una esperanza que consuela. Y de hecho no dice eso en realidad el texto, dice fortísimo consuelo. ¿Qué es la palabra fortísimo? Esto tiene un nombre, pero subraya que ese consuelo no es simple consuelo, es un fortísimo consuelo. ¿Cómo es esta esperanza? 18b. Esta es la respuesta. Fíjense, miren. ¿No alcanzan a leer? Pero esto es muy interesante, porque la palabra dice hoi catafungontes, y literalmente significa, miren, los que hemos buscado refugio. Mire cómo dice la versión. Dice el texto, y para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Los que hemos buscado refugio. Es una esperanza que solo aplica para quién. Por los que han acudido. No a leyes, sino a acudido al refugio. No sé si me entienden. ¿El refugio quién es? Es Cristo. Pero el texto está hablando de herederos, mis queridos hermanos. Pero los herederos van a ir al refugio. Versículo 18c. ¿Quién nos dice de esta esperanza? 18c, finalmente. Dice, los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una esperanza disponible. ¿Qué está esperando para ir a Cristo? Luces, humo, ¿qué cosa? Señales, ¿qué cosa? ¿Qué está esperando? Es una esperanza disponible, mis queridos hermanos. Debemos acudir. 19a. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cómo es esta esperanza? Perfecto. Es una esperanza segura, ¿cierto? Bueno, ahí se menciona segura y firme, ¿cierto? La palabra segura es muy interesante, viene de la palabra griega asfalé, de donde viene asfalto. ¿Qué es el asfalto? Es algo duro, ¿sí o no? Esa es la idea. Por eso es algo seguro. 19b. ¿Cómo es esa esperanza? Tenemos la cual como segura y firme. Miren, ahí es una alusión metafórica a los barcos. Los barcos tienen y usan ¿qué cosa? Un ancla. Es raro si este ancla. ¿Dónde se afirma? ¿Se dan cuenta en el texto, no? ¿Dónde se afirma ese ancla? Por metonimia. Dice que ese ancla está ¿dónde? Firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa es una referencia a ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Dónde? Ya, pero no, eso ya no existe. ¿El ancla dónde se tira? ¿Debajo del mar? Pero aquí está haciendo alusión al velo. ¿Qué velo se refiere aquí? A la cruz. ¿Dónde está Cristo? ¿Está en el tabernáculo antiguo todavía? ¿En qué velo está? Velo celestial. Es un ancla que está no en el mar, está ¿a dónde arraigado? En el cielo, la misma presencia de Dios. ¿Se da cuenta de la seguridad como el autor nos enseña esta seguridad? El velo está en el cielo. Es por eso que digo que es por metonimia, que en vez de decir velo debería decir en el cielo mismo. Ahí está el ancla. Hermanos, ¿cómo dudar de Dios? No entiendo. ¿Cómo podemos dudar? Es una esperanza segura. Y esto es interesante. Tes, fuges, alfalé. Ahí viene a la palabra asfalto. Fuges el alma. Por eso que se traduce, es una esperanza almática firme. El alma, mis queridos hermanos.
El alma, bueno, incluye la mente, el corazón y todo. Es la base por la cual nosotros creemos y está sustentada nuestra fe. No se basa mi fe en sentimientos. ¿Por qué? O en simples sentimientos, porque los sentimientos a veces están arriba y a veces están abajo. Por eso que él habla que la seguridad está tan arraigada en el alma y esa está con un ancla ¿dónde? En el cielo mismo. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? Una esperanza firme. Y finalmente 19c, el versículo, ¿cierto?, nos sugiere, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa eso? Es una esperanza súper. ¿Por qué súper y no sumo? Porque Cristo penetró, ¿dónde? A la misma presencia de Dios. ¿Y qué se le dijo? ¿Vuelve porque no sirve? No, fue aceptado su sacrificio. Mis queridos hermanos, el énfasis del autor recae en los resultados de esta esperanza. Ya, ahí me quedó un número pegado. El sujeto de las características de esta esperanza se basa en una persona, un sumo sacerdote insuperable, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Finalmente, ¿cuáles tres aspectos sacerdotales de Jesús que el autor subraya? ¿Cuáles son estos aspectos? Primero, que es un sumo sacerdote, mis queridos, eficiente. Segunda cosa, Jesús es un sumo sacerdote sustitutivo, porque muere en lugar nuestro. Fíjense el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros, representándonos a nosotros. Pero también Jesús es un sumo sacerdote ¿qué dice ahí el versículo? Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Y qué significa la palabra precursor? El que va primero de un grupo que va siguiéndolo. ¿Quiénes van siguiendo a Cristo? ¿Siguen ustedes a Cristo? Entonces ustedes van a estar con Cristo, ¿o no? Porque Cristo es nuestro precursor. Hermanos, ¿se dan cuenta de todas las características y las garantías que el Señor nos da? Después que Él les hizo un susto saludable, Él tiene que hablarles de las certezas de la salvación. Y termino finalmente con esto. Jesús es un sumo sacerdote eterno. Miren lo que dice el versículo. Hecho sumo sacerdote, ¿para cuándo? O sea, ¿entiende por qué no tenemos sacerdote en la iglesia? No necesitamos sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. No necesitamos sumo sacerdote, no necesitamos el sistema levítico, necesitamos a Cristo simplemente, porque hizo todo, entró a la presencia misma por nosotros y es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recapitulación, ¿cierto? El carácter de la palabra. Fíjense que todo tiene que ver con el carácter de la palabra de Dios. Lo que Dios promete, lo hará. ¿Lo hizo con Abraham? Sí. Lo que Dios hará, lo garantiza. ¿Garantizó su palabra? Por supuesto, a través de sus decretos. Acuérdense las diferencias. El decreto determinativo y el decreto de la intención. Y finalmente, lo que Dios garantiza lo demuestra. Claramente nuestra fe es objetiva, se basa en esos objetivos claramente bíblicos. Aparte de la enseñanza respecto a la superioridad salvadora de Cristo, ¿qué otra enseñanza tiene el autor en mente aquí? ¿Se acuerdan que hablamos que en el proceso de entender un poco cuál es el análisis que el autor hace, vimos que hizo un paréntesis exhortativo? Había un problema, quedantarnos para huir, que le hizo un llamado, vamos adelante a las doctrinas, ¿cierto? Más superiores, ¿cierto? Y también habló de la imposibilidad de que alguien pueda conocer a Cristo y volver a arrepentirse. Eso es imposible, a menos que sea incrédulo simplemente. Y él después le hace un aliento y una exhortación que está en el 11 y en el 12. Y con esto yo sí que termino, hermanos. ¿Qué le he llamado? La urgencia de la multitud, la urgencia de la certeza y la urgencia de la imitación. Leo esto finalmente. Estos tres versículos fueron como el preámbulo de todo lo que estudiamos ahora. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndole aún. Pero
y aquí viene la aplicación concreta para nosotros, mis queridos hermanos, pero deseamos, dice el autor, que cada uno de los hermanos de Lautaro, dice su Biblia eso, ¿no? Pero bueno, no lo que leí, de Lautaro, muestre la misma solicitud hasta el fin. Hermanos, ¿qué pide Dios de usted? Solicitud. ¿Qué significa eso? Rapidez, prontitud, no ser letargo, no ser letargado, lento. Prontitud, ¿para qué? Para servir y obedecer a Dios. Hasta el fin, para plena certeza de qué cosa? De la esperanza. La palabra certeza viene de pleroforía, que significa algo completo, maduro, ¿cierto? A fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? ¿Qué no quiere Dios aquí? Perezoso. Fuerte lo que está diciendo. No quiere personas perezosas, ¿cierto? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué cosa? Las promesas. Todo lo que acabamos de ver aquí. Pero son condicionales. Condicionales justamente a ese acto, mis queridos